En esta lección vamos a ver la clasificación de triángulos, como ya pueden ver en pantalla, según los dos criterios que existen, según sus lados y según sus ángulos interiores. Según sus lados, existen triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. Equilátero quiere decir X igual, látero es lado. Los tres lados son iguales, como pueden ver en el ejemplo aquí planteado. Cada una de estas rayitas que se ponen sobre los lados quiere decir que los tres lados tienen la misma medida. Esto implica que los tres ángulos interiores también valgan lo mismo y cada uno de ellos en este caso va a valer 60 grados. Porque recuerden la propiedad fundamental de todo triángulo. La suma de los ángulos interiores es 180 grados. Si los tres ángulos son iguales, entonces cada uno de ellos es 60 grados. Entonces, en un triángulo equilátero, que es un triángulo muy importante, muy utilizado en la práctica, decimos que es los tres lados son iguales y también es equiángulo. Los tres ángulos son iguales, cada uno a 60 grados. Pasemos ahora al triángulo isósceles, donde existen dos lados iguales y el tercer lado distinto es el que se ubica en la base. Si hay dos lados iguales, esto implica que dos ángulos tienen que ser iguales también, que son los que aquí están marcados con la base. Vayamos al triángulo escaleno, donde los tres lados son distintos. Aquí tenemos el primero, este es el segundo y este es el tercer lado distinto. Los tres ángulos interiores son diferentes también. Ahora veamos los triángulos de acuerdo a sus ángulos interiores. Existe el triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. ¿Cómo podemos verificar si un triángulo es rectángulo si no sabemos que está el ángulo de 90 grados? Lo hacemos utilizando el teorema de Pitágoras. Recuerden que el lado más largo se llamaba hipotenusa. En este caso es E, está frente al ángulo recto. Los otros dos lados se llamaban catetos. Yo les voy a llamar con la letra A y B. Pueden usar la simbología que ustedes quieran. Si no conocemos la existencia de 90 grados, tienen que verificar que el lado más largo, la hipotenusa al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos. Si ustedes pueden verificar eso, saben que el triángulo es rectángulo, aunque no sepan la presencia del ángulo de 90 grados desde el inicio. Vayamos al triángulo acutángulo, donde los tres ángulos son menores a 90. Los tres ángulos son agudos. Nombremos a los lados para verificarlo sin utilizar los ángulos. ABC. Cualquiera de los lados al cuadrado siempre es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos. De esa forma verifican que el triángulo sea acutángulo sin necesariamente conocer a los ángulos interiores. En el triángulo obtusángulo, uno de los ángulos interiores es mayor a 90 grados. Nombremos a los lados. Supongan que este es el lado A, el lado C y el lado B. En un triángulo obtusángulo, el lado más largo al cuadrado siempre es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos. Creo que se puede leer bien ahí, A al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, de esta manera pueden identificar todos los tipos de triángulos que se pueden encontrar por ahí. Espero que me hayan entendido, nos vemos la próxima.